Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí miércoles a la noche para seguir estudiando la primera carta de Juan. Habíamos empezado el miércoles pasado el pasaje del capítulo 3, del versículo 19 al 24. Así que pido que abran sus Biblias, vamos a estar leyendo. Y dice así, primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta ahí la lectura. Y antes de profundizar, quisiera orar para que Dios nos guíe y nos hable en esta noche. Padre, gracias te damos por este momento donde nuevamente podemos abrir tu palabra, meditar en ella. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables en esta noche, para que podamos tener certeza absoluta de que somos hijos tuyos y ver la grandeza tuya, Padre, de habernos salvado, de habernos llevado a los pies de Jesucristo, y damos gracias por Jesucristo que obedientemente se entregó por nosotros. Mediante eso hoy podemos estar aquí estudiando tu palabra. Dejo en tus manos que tú guíes todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya dije, la semana pasada habíamos iniciado el estudio de este pasaje. Habíamos visto que la cuestión de la seguridad de salvación siempre fue algo preocupante para los creyentes a lo largo de la historia. Así también vimos que Juan en este párrafo tiene la intención de darnos señales precisas y bien claras de quiénes son creyentes y quiénes no. Y que en definitiva propone que como característica, algo distintivo para saber quién es creyente, podamos ver en esa persona afectos santos. Lo que él propone es que el creyente genuino tiene afectos santos. Que los afectos santos constituyen, como ya dije, las características distintivas de todo aquel que dice ser creyente. Que cuando analizamos nuestra vida espiritual a la luz de la palabra, deberíamos encontrar señales o afectos o actitudes que nos indiquen de que así sea. Dijimos que en este pasaje podemos encontrar 5 afectos santos que debería tener cada creyente. En primer lugar, una conciencia limpia delante de Dios. Segundo, denuedo en la oración. Luego, sumisión a los mandamientos de Dios. Y en cuarto lugar, fe en el Señor Jesucristo. Y por último, y no menos importante, señales claras del Espíritu Santo. El miércoles pasado tuvimos solamente tiempo de analizar el primer punto o el primer afecto, que es una conciencia limpia. Aprendimos que la conciencia es el dispositivo divino que cada ser humano trae incorporado y el cual le advierte de pecado, produciendo un sentimiento de culpa en su corazón. Pues al saber esto, el creyente genuino busca agradar a Dios.
y por lo tanto detecta y confiesa sus pecados delante de Él para mantener su conciencia limpia. El creyente genuino anhela conocer cada día más a Dios y obedecer su palabra. Vimos también que es necesario alimentar constantemente a la conciencia, informarla de la precisa ley de Dios. Porque una conciencia mal informada por falsedades y mentiras, sin duda alguna reaccionará ante esas falsedades y ya no distinguirá lo bueno de lo malo y por lo tanto se produce una discrepancia entre lo que el creyente profesa ser, pero lo que en realidad practica. Hoy vamos a abordar las 4 características restantes que nos faltan, o actitudes o afectos santos de los creyentes genuinos, para que podamos evaluarnos y saber con precisión si estamos en el camino correcto. Y vemos que, en el segundo lugar, el creyente genuino tiene denuedo en la oración. En los versículos 21 y 22, la primera parte dice así: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cuando nosotros andamos en obediencia y fidelidad de su palabra, cuando nuestro corazón no nos reprende, como dice Juan, pues la duda y el temor desaparecen y dan paso a la confianza que tenemos en Dios. Es ahí cuando con toda seguridad y confianza podemos entrar en la presencia de Dios, de tal modo que cualquier cosa que pidiéremos en oración, la recibiremos de Él. Esto realmente es más impresionante y profundo de lo que parece a primera vista. Veamos por qué. La palabra original, traducida como confianza, significa o se puede traducir como denuedo o intrepidez o libertad de expresión. Pues esa palabra alude al enorme privilegio que pudiera tener una persona de poder llegar a la presencia de alguien de mucha importancia, alguien con poder, con autoridad, sin ser estorbado. Y al estar en presencia de esa persona en eminencia, poder sentirse libre de expresar cualquier cosa que venga a su mente. Imaginémonos por un momento poder entrar en la presencia del presidente de la República. En cualquier momento, sea de día, de noche, en su casa, simplemente nos vamos y ya accedemos a él, en cualquier momento. Y estando con él, expresarle cualquier cosa que tengamos en mente. Y que él nos dé oído y atención y atienda a todo lo que nosotros le estamos diciendo. Pues no sería imposible. Porque para llegar al presidente de la República hay que pasar un montón de controles, hay que anunciarse con mucha antelación y etcétera, etcétera. Ahora, como creyentes, tenemos entrada directa a la presencia misma
de nuestro Padre Celestial, sin ninguna restricción, a cualquier hora y con la certeza de que nos atenderá sí o sí. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. El autor de la carta a los Hebreos usa la misma palabra que Juan en el capítulo 4:16 y nos anima con las siguientes palabras: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí todo bien. Creo que todos ya alguna vez habremos escuchado esto, ya lo sabemos, que permanentemente tenemos acceso a nuestro amoroso Padre Celestial. Pero recibir todo lo que pidiéremos parece ser demasiado para ser verdad. Y vamos a aclarar. ¿A qué se refiere? Obviamente, no es así como parece de buena primera. Porque en primer lugar, tenemos que entender que todas las peticiones que los creyentes hacemos a Dios deben estar alineados con su voluntad divina. De ninguna manera Juan da a entender que Dios escucha y contesta nuestras oraciones por el simple hecho de que a nosotros, según nuestra percepción, nos parece que tenemos la conciencia limpia o un corazón que no nos condena delante de Él, sino tiene que ver con una razón muy objetiva, y es la sumisión a sus mandamientos, que vamos a desarrollar en el próximo punto, en el tercero. Pues la obediencia, por lo tanto, es la condición indispensable para que Dios conteste las oraciones. Si obedecemos, hermanos, recibiremos cualquier cosa que pidiéramos, porque como hijos obedientes que tienen la conciencia limpia, pediremos solamente lo que a Él le agrada. No pediremos nunca algo por motivos mezquinos, porque ahí ya no tuviésemos la conciencia limpia. Porque nuestro ejemplo supremo en cuanto a agradar a Dios siempre será nuestro Señor Jesucristo, que solamente buscaba obedecer y agradar a Dios. Imitaremos a Jesucristo y en consecuencia Dios nos oirá. Como podemos ver, hermanos, tener denuedo en la oración es una clara evidencia de tener un corazón cambiado, porque solamente los creyentes genuinos, los que han sido regenerados, conocen a Dios como Abba Padre, tal como dice Gálatas 4:6. Y dice así: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. ¿Por qué menciona eso? La palabra Abba significa literalmente papá. Y si Dios, el creador del universo, es realmente tu papá, porque Él te adoptó en su familia celestial, tendrás acceso directo a Él, oirá tus pedidos.
porque ha prometido atender tus necesidades. ¿Y cuándo entramos en su presencia? ¿De qué manera accedemos a Él? Todos sabemos orar, todos oramos. ¿Quiere Dios que te pases el día entero de rodillas o no sé cuál postura tomas cuando estás orando? Pues no precisamente. Lo que sí quiere y lo que sí debes de hacer es vivir en un estado de conciencia constante de la presencia de Dios. Eso cada creyente genuino debe hacer, vivir en un estado de conciencia permanente de la presencia de Dios. Pues si haces eso, no dudarás en ningún momento y ni un segundo de acercarte junto a Él en todo momento y por cualquier motivo, porque sabrás que Él te dará lo que es mejor para vos. Y vas a poder decir, tal como David, y sentir lo que David sintió y expresó en el Salmo 23:1, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa libertad, esa confianza, como dice Juan, ese denuedo en la oración constituye, por supuesto, una característica distintiva, un afecto santo más en la vida de cada creyente genuino. Y llegamos al tercer punto, que es la sumisión a los mandamientos de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 22, la segunda parte. Dice así, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Con estas palabras, Juan sigue enfocándose en la seguridad de salvación, destacando que los creyentes se caracterizan por someterse voluntariamente a los mandatos divinos. Lo hacen porque desean complacer a aquel quien los salvó. Nunca lo hacen con intenciones mezquinas, como ya dije. Nunca piensan o cranean, como solemos decir, de esta manera. Bueno, ya tengo la fórmula, ya sé cómo funciona, pues voy a obedecer y por lo tanto Dios va a estar obligado a contestarme. Bueno, eso sería una manera muy egoísta de pedir las cosas. Dios no contesta a nadie de esa manera. Santiago amonesta también duramente a aquellos que piden de mala forma. En el capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si es para eso, Dios no contesta. No pensemos que este versículo revela mecanismos que nos permitan chantajear para que Dios se vea obligado a contestar nuestras oraciones. Nadie puede coaccionar a Dios con el propósito de recibir de modo egoísta recompensas terrenales. Lo que dice el apóstol Juan es que cuando el creyente obedece los mandamientos divinos, lo hace porque ama a Dios y desea agradarle. Y nada más. No desea absolutamente nada aparte de eso. No busca ser recompensado por obedecer. Al decir y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, Juan descarta la idea de que el creyente
deba o pueda pedir algo porque cree merecerlo. No, hermanos. El deseo de adorar a Dios brota del amor y la lealtad de un alma redimida. Implícitamente nos hace recordar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, que durante todo su ministerio aquí en la tierra siempre trató de agradar al Padre. Siempre hizo su voluntad. Tal como dice en el Evangelio que escribió Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, 29. Y dice así Jesucristo: porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios no contesta nuestras oraciones cuando obedecemos de forma ciega y religiosa, sin un deseo genuino de agradarle a Él. Él contesta cuando le obedecemos de manera intencional y consciente, cuando existe un vínculo de amor y comunión entre padre e hijo, entre un hijo que le dice papá. Ese incondicional amor de un hijo agradecido hacia el Padre, que no escatimó a su unigénito para salvarle de la condenación eterna. Por lo tanto, hermanos, nuestra obediencia debe ser verdadera y sincera, motivada solamente por el amor hacia Él, nunca por un falso legalismo externo, que siempre es el resultado de orgullo y ambición egoísta. Jesús mismo declaró esta verdad a sus discípulos en el aposento alto, de que Él siempre va a estar con nosotros si nosotros obedecemos. Y quiero leer Juan 15, del 7 al 10. El Evangelio de Juan, capítulo 15, del 7 al 10. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por todo el Nuevo Testamento siguen los mandatos de guardar los mandamientos de Dios. Permanentemente se nos indica a los creyentes, de manera explícita o implícita, la necesidad de obedecerle. Todo lo que el creyente genuino hace debería estar motivado por el deseo de hacer las cosas que son agradables delante de Él, como nos dijo Juan. Constituye otra característica de un creyente genuino. Y un creyente genuino tiene fe genuina, valga la redundancia, en Jesucristo. Dice en el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Existe una constante que se ha repetido a lo largo de la historia. Y esa constante es que
aquella persona que entra en la vida cristiana, que es redimida, nunca dejará de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y parece fuerte lo que estoy diciendo. Pues con otras palabras, podemos decir que la fe que salva nunca muere. Y esto es realmente muy interesante de observar. Aunque no todos creen eso, sí, es notorio. Es notorio de que esto es así, tanto para los demás creyentes como para los inconversos, los de dentro de la iglesia y los de afuera. Y quiero traer a colación un hecho que ocurrió a los 110 años después de Cristo, hace 1900 años. Nos puede ayudar a entender un poquitito de lo que estoy diciendo. Ocurre que por aquella época, Trajano era emperador de Roma y decidió enviarle a un tal Plinio a Ponto, que es una región que ahora pertenece a Turquía. La misión de Plinio era perseguir a los cristianos y, de lo posible, eliminarlos. ¿Por qué? Porque políticamente constituían un peligro para el Imperio Romano. Después de hacerlo por un tiempo, Plinio decide interrumpir esa persecución, esos interrogatorios a los cristianos, porque entra en una confusión y le escribe una carta al emperador, que gracias a Dios se conservó y hasta hoy día existe. Y en esa carta, él reconoce que siendo él un hombre instruido en las leyes romanas, podíamos decir que era un abogado, conocía todas las leyes, su misión era perseguir, acusar a los cristianos que no hacían otra cosa que ser mejor ciudadano cada día, no cometer adulterio, no engañarle a nadie, cantar himnos a Cristo, reunirse en ágapes. Y todo eso le causaba confusiones. Y había otro hecho que él descubrió, que al atrapar a los cristianos, interrogarlos, amenazarlos de muerte, muchos negaban a Cristo y ofrecían libaciones delante de las estatuas de los dioses romanos. Pero un hecho le llamó la atención. Aquel creyente verdadero jamás aceptaría hacer eso. Su manera de comprobar quién era verdaderamente cristiano y quién no, consistía en enviarle a ofrecer libaciones a los dioses romanos. Si alguien lo hacía, pues no era cristiano. Porque el verdadero cristiano nunca aceptaría hacer eso. Es interesante. Hermanos, la fe salvadora contiene 3 elementos inseparables y absolutamente esenciales. Juan los ha mencionado hasta aquí en reiteradas ocasiones por toda la epístola. Y los elementos son fe, amor y anhelo de obedecer. La palabra que se traduce como creamos en el versículo 23 se refiere a ese momento, en algún momento del tiempo en el que creímos verdaderamente
y que a partir de ahí produce frutos y resultados que perduran por toda la vida del creyente. La fe salvadora, la fe genuina, tiene por objeto el nombre de su Hijo Jesucristo. Su nombre denota todo lo que Él es, tanto Salvador como Señor. Creer en el nombre de Cristo es por eso un tema muy, muy importante. Es de vida o muerte literalmente y se repite por todo el Nuevo Testamento. Juan escribió en su Evangelio y su primera epístola por ese motivo. Y lo expresa en Juan 20:31, cuando dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente creyendo en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Y aquel que lo ha entendido completamente, acabadamente, que no solamente ha repetido una oración que probablemente le fue dictado, sino aquel que ha puesto su fe genuina en Él, no dejará jamás de adorarle y amarle. Ese mandamiento de creer en Jesucristo, si bien está dirigido a aquellos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, pero también tiene influencia directa en las vidas de los que ya fueron redimidos. Hermanos, sigamos creyendo cada día más y más, porque es el mandamiento que Dios nos da, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, según el versículo 23. Para aquel que es salvo, no creer en Jesucristo constituye una desobediencia muy grave y desagradable ante Dios, porque al Padre le complace que se conozca a su Hijo, que se confíe en Él, que se lo adore, ame y honre, como Dios mismo debe ser honrado. No hay manera de desagradar más al Padre que deshonrando a su Hijo. Que alguien decida negarlo, que decida no creer en Él, que un creyente no se mantenga fiel a Él y no ponga toda la confianza en Él. No nos engañemos, hermanos, creyendo que podría haber algo fuera de Él para satisfacer nuestras dudas y temores. Mucho cuidado, porque Dios ve en eso que le tenemos en poca estima a su Hijo Jesucristo. Una de las características de la fe genuina es que con el correr del tiempo, el nivel de confianza plena en Jesucristo se hace cada vez más profunda y fuerte. La fe salvadora no muere, sino todo lo contrario. Cada día se hace más fuerte mediante las pruebas que aprobamos. Y la palabra que se traduce como amemos en el versículo 23 se refiere al amor sacrificial que ya estuvimos viendo.
no a un amor sentimental o emocional, que perdura muy poco tiempo, sino a un amor voluntario y decidido, que caracteriza de manera continua y habitual todas las actitudes y acciones del creyente, tal como el apóstol Juan lo dejó en claro en varias ocasiones, como también todos los demás escritores del Nuevo Testamento. Si bien el creyente genuino manifiesta ese amor a todos los hombres, en especial lo manifiesta a los hermanos en la fe, tal cual como Jesús lo mandó en Juan 15:17, donde dice: «Esto os mando, que os améis unos a otros». Eso nos muestra que la fe en Jesucristo y el amor por los hermanos son inseparables, van absolutamente de la mano. No pueden existir el uno sin el otro. El que cree en Jesucristo, sí o sí ama a su hermano. Es imperativo para los cristianos. Es lo que le caracteriza. Y el creyente genuino evidencia el Espíritu Santo en su vida. Dice el versículo 24: «Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado». Tenemos aquí una promesa de mucha bendición para el que guarda los mandamientos de Dios. Y es que permanece en Cristo y Dios en Él. ¡Qué tremendo! ¿Y qué seguridad nos da esta promesa? La palabra original, que se traduce como permanece, es una de las palabras favoritas de Juan para referirse a la salvación. La utiliza repetidas veces en esta carta. Y esta misma palabra significa también alojarse o quedarse. En este contexto se refiere a esa vida compartida que cada creyente vive con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que mora en nosotros. Porque en el creyente genuino se hace realidad lo que Jesús prometió en Juan 14, 16 al 17, donde Jesucristo dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esto constituye sin duda alguna un elemento de lo más misterioso. Es algo que el mundo no puede comprender, no puede entender, no puede controlar, no hay manera de hacerlo. Sin embargo, el mundo puede percibir los resultados de las obras del Espíritu Santo. Por eso dije hace rato que la fe salvadora es notoria para los inconversos, aunque no la comprendan, tal como ocurrió con Plinio, que conté hace rato. Y es como Jesús le explicó a Nicodemo por medio de ese ejemplo tan conocido que tenemos en Juan 3:8, donde dice: «El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Es una afirmación. Hermanos, así como los efectos del viento
pueden verse, sentirse, oírse, así también la obra del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente. Y cuando vemos esa obra, como dice Juan, sabemos que Él, Cristo, permanece o se aloja en nosotros. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues fue Él quien dio vida a nuestras almas espiritualmente muertas, quien dio vista a nuestros ojos ciegos, quien hizo que nuestros corazones pecadores se arrepientan, quien nos trajo en fe hacia Jesús. Fue el Espíritu Santo quien nos introdujo en el cuerpo de Cristo, quien nos dio dones para el ministerio en la iglesia. Y ahora es quien intercede por nosotros, nos dirige y guía, nos da la seguridad de ser hijos de Dios, el que activa nuestras oraciones. Es mediante el Espíritu Santo que se nos aclarecen las Escrituras y somos instruidos en la ley de Dios. Y este hecho, en particular, merece una acotación especial. Muchos leen la Biblia y no encuentran nada más que historias anticuadas o cosas que no comprenden, o se aburren leerla, o es un esfuerzo tremendo para ellos leerla. Sin embargo, con el creyente genuino ocurre algo totalmente diferente. Cuando lee la Biblia y medita en ella, la Biblia cobra vida para él. Se siente reprendido, exhortado, amonestado, instruido, consolado y amado, y todo al mismo tiempo. Es algo que no se puede describir con palabras. Solamente aquel a quien Dios se revela en intimidad puede experimentarlo, porque el Espíritu Santo obra desde su interior, produciendo todo esto para alinear al creyente con la voluntad de Dios. Podemos concluir, por lo tanto, que lo que caracteriza a un creyente genuino no es un evento aislado de una sola vez, sino una forma de vida que refleja la disposición de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Refleja, por lo tanto, la presencia de los afectos santos que hemos visto estos 2 miércoles. Conciencia limpia, denuedo en la oración, sumisión a los mandamientos de Dios, fe genuina en Jesucristo y evidencia del Espíritu Santo. Estos identifican a aquellos que perseveran en la fe verdadera, que poseen la fe que salva. Estas virtudes santas en la vida de quien se dice cristiano brindan una auténtica seguridad de salvación y confianza de que realmente ha nacido de lo alto por medio del poder de Dios. Termino con estas palabras de Pedro que encontramos en 2 de Pedro, el capítulo 2, donde después de mencionar justamente una cadena
de virtudes nobles o afectos santos en los versículos 5 al 7 del capítulo 2, dice y afirma en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Querido oyente, si eres un creyente genuino, sin duda alguna, habrá algo en tu corazón que arde, que no te deja ocioso. Sabrás que sos de la verdad, como dice Juan. Tendrás indefectiblemente las características de un creyente genuino. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Padre, es tan grande, es tan profunda, que nos conmueve. Gracias te damos por todo aquello que tú has hecho. Tú nos salvaste. Tú nos introdujiste en el cuerpo de Cristo. Tú nos diste el Espíritu Santo para que nos guíe y para que podamos vivir por medio de Él. Gracias te damos y ayúdanos a profundizar cada día más en tu palabra y que nuestras vidas realmente reflejen esas características de que somos hijos tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.